Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por participar en el foro Una Sola Tierra. Mi nombre es Eduardo Cejudo, soy investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrito al Centro de Investigación Científica de Yucatán en la ciudad de Cancún. Cuando me invitaron a participar en este foro, preparé un texto para compartir con todos ustedes. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la capacidad asimilativa de los ecosistemas. Este es un tema poco visible, pero es sumamente importante en nuestra vida diaria. Y si buscamos un poco en nuestra experiencia propia, nos daremos cuenta de que efectivamente lo conocemos. Esta idea no es nada nueva y no es un concepto innovador. El término comenzó a usarse alrededor de la década de los 80 del siglo pasado, y el concepto originalmente describió la cantidad de material que puede ser contenida en un cuerpo de agua sin producir impactos biológicos inaceptables. El gran inconveniente de esta definición es que no es claro qué es un impacto inaceptable. Puede ser desde el cambio de olor, cambio de color, hasta la muerte de los organismos, que es un extremo completamente indeseable. Para mejorar esta definición y establecer mejores estándares de cuáles son los niveles aceptables o tolerables de cierta sustancia, se ha ido modificando la descripción y ahora se ha ampliado para aplicarse no solamente al agua, sino al suelo y a la atmósfera. Y esto para permitir indicar que es la capacidad de un ecosistema para absorber, procesar y asimilar diversos materiales en concentraciones determinadas sin que esto signifique un perjuicio o degradación. Este término fue originalmente empleado por ingenieros para describir su capacidad, su aplicación en el uso de cuerpos de agua corriente para disponer de agua residual. Por ejemplo, en ríos comúnmente se evalúa la concentración de oxígeno disuelto antes de recibir el impacto. Supongamos que este impacto es una descarga de agua residual tratada. Entonces lo que hacemos es medir el oxígeno disuelto en el agua, que es una medida imprescindible para conocer el estado de condición de este sistema, y después vamos a medirlo una distancia determinada ya más abajo de donde recibió el impacto, y se evalúa los cambios o el regreso a la condición original, ya sea por tiempo de traslado, por velocidad o por distancia. Pero, ¿qué es entonces la capacidad asimilativa? ¿Cómo lo podemos definir de una manera más accesible? Cuando las zonas urbanas eran de menor tamaño a las actuales, todos los desechos que producían eran de menor volumen. Hubo entonces pocas preocupaciones porque el agua residual, tratada o no tratada, se dispusiera en arroyos o en ríos. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que esto no era óptimo y el uso excesivo podía tener consecuencias desagradables. Además de que usamos los ríos y los arroyos para bañarnos, para pescar o incluso para disfrute estético. Una parte de las sustancias que se encuentran en el agua residual ya están presentes en el ambiente de manera natural y nosotros estamos en contacto con ellas de manera usual hasta cierto nivel. Para entonces definir cuál es la capacidad asimilativa de un ecosistema, se parte de la tolerancia que tienen ciertos organismos o ciertos grupos de organismos hacia materiales o sustancias específicos y definir el punto en el cual ya no es aceptable seguir disponiendo de algún material. Es por ello que este concepto se ha ampliado para incluir la capacidad no solo de absorber desechos orgánicos que se pueden transformar o degradar, sino también para compuestos que no se degradan, no se transforman. Algunos de estos compuestos incluso pueden hacerse biológicamente no disponibles y acumularse en el ambiente. La capacidad asimilativa entonces también va a considerar la capacidad de dispersar o de diluir contaminantes que no están de manera natural en el ecosistema o que su concentración es superior a la que se puede tolerar por los organismos. Es entonces indispensable entender que la capacidad asimilativa de los ecosistemas depende fundamentalmente de conocer todos sus procesos internos, es decir, saber cómo funciona el sistema de manera natural. Solo después de tener esta información, podemos hacer todos los cálculos y todas las estimaciones necesarias para saber cuánto material podemos depositar en ese ecosistema sin que haya un perjuicio o degradación. El conocer cómo funciona un ambiente de manera natural no solo representa medir el agua y saber cómo funciona,
sino también los sedimentos que hay en el fondo, las plantas y los animales que viven en ese lugar y toda la vida microscópica que también forma parte del funcionamiento de este ecosistema. Por ejemplo, en un río o en una presa se tiene cierta capacidad asimilativa. Esta está definida por el volumen o la cantidad de agua que tiene, además de todos sus procesos internos. En el extremo opuesto, el mar tiene una capacidad asimilativa mucho mayor, simplemente por la cantidad de agua que representa. Entonces, antes de poder estimar cuánto vamos a disponer en un ecosistema, debemos identificar cuáles son las cargas máximas del contaminante que producimos y evaluar si el sistema que lo va a recibir, un cuerpo de agua, por ejemplo un río, una presa, un cenote o el mar, van a cumplir con los criterios predeterminados para mantener su función. La capacidad asimilativa está frecuentemente enlazada a los límites de toxicidad de un material y debe limitarse y ser definida mucho antes de que se identifiquen estos efectos tóxicos. En la gestión ambiental, este concepto se le conoce como umbral ambiental y se basa en la premisa de desarrollar un marco fundamental para el posterior diseño de normas y reglamentos ambientales para su uso adecuado. Seamos entonces conscientes que todas nuestras actividades están impactando el ambiente y colocando sustancias ajenas de una forma u otra. Estos impactos, una buena parte de ellos pueden ser dañinos. Recordemos que incluso un daño sutil a los ecosistemas puede ser importante en escalas de tiempo prolongadas o en áreas geográficas extensas y de manera acumulativa, lo cual es muy difícil de recomponer. En cuanto a la contaminación atmosférica, la capacidad asimilativa se refiere a la emisión máxima que un área puede tomar sin sobrepasar los estándares de contaminación permisibles. Comúnmente se parte de la cantidad existente de estas sustancias en la atmósfera, para saber cuánto más se puede incorporar a ella. Como la atmósfera no es un espacio confinado, estos pueden cambiar en el tiempo, además de que los eventos meteorológicos pueden mejorar las condiciones del aire y permitir que entonces haya una mayor cantidad de emisiones colocadas en la atmósfera. En otras ocasiones esto no es posible y hay una cantidad limitada. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre en el Valle de México con el smog en la temporada invernal, que se acumula para arriba del Valle de México y no puede circular. Queda entonces la siguiente pregunta. ¿Estas estimaciones son válidas bajo los estándares que hemos impuesto? ¿Qué tan artificiales son estos límites si sabemos lo cambiante que es la biosfera, la atmósfera, todos los ecosistemas naturales? Y que tenemos una dificultad inherente para imponer límites geográficos. ¿Para qué nos sirve saber todo esto? Bueno, el concepto de capacidad asimilativa también puede emplearse más allá de los sistemas naturales para el tratamiento de residuos como las descargas de agua residual o los rellenos sanitarios. También puede asociarse a las necesidades de la sociedad humana que deben de ser satisfechas por los sistemas naturales. Todo lo que nosotros tenemos lo obtenemos del planeta. Esto lo conocemos como servicios ecosistémicos o servicios ambientales, que son todas las funciones de los ecosistemas percibidas como útiles para la sociedad humana. De la misma manera que un río puede recibir agua residual y al mismo tiempo ser un sitio de pesca, un bosque es un sitio de recreación y enriquecimiento estético, además de que obtenemos de él bienes, como por ejemplo la madera o la miel. Determinar la capacidad de asimilación de un ecosistema natural para un uso dado nos permite determinar si puede continuar o identificar sus usos, limitarlos o incluso agregar algún nuevo uso sin comprometer otros en el presente o en el futuro. En su mayor parte, los servicios de los ecosistemas los aprovechamos sin costo alguno. El sistema económico actual cuenta con muy pocas herramientas para la identificación de costos de los servicios proporcionados por el ambiente, lo cual ha impedido una valoración real y los percibimos como gratuitos. La oferta, capacidad de asimilación de un ecosistema es claramente limitada, no puede funcionar para siempre y es deseable para todos los usuarios. Es entonces por eso que se han calculado previamente los servicios ecosistémicos básicos. Pensemos en el suministro de alimento que consumimos, el aire que respiramos, el agua potable que usamos y el procesamiento de los desechos que generamos,
ha tenido una valoración aproximada de $9 millones por persona por año. ¿Se imaginan si tuviéramos que pagar eso? La mejor manera de evitar que tengamos que pagar por estos insumos básicos de la vida es garantizar la salud y la integridad de los ecosistemas. Esto garantizará automáticamente que todos los servicios ecosistémicos brindados a la sociedad continúen y por lo tanto fomentemos el uso sostenible del planeta. El colapso ecológico de las civilizaciones antiguas indica que existe un límite al abuso que los ecosistemas pueden soportar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el tema? ¿En Cancún hay algunos de estos ecosistemas colapsados? Es difícil responder esa pregunta porque no sabemos la condición actual. Lo primero que tendríamos que saber es identificar cuáles son las condiciones actuales de estos ecosistemas en nuestra ciudad, en Cancún. Y la dificultad que tenemos es que no sabemos a ciencia cierta si es la condición original o es una condición impactada. Pero indiscutiblemente tenemos que limitar nuestro uso y el impacto para que no lleguemos a esa condición. Si estos ecosistemas colapsan, ¿se puede revertir el daño? No lo sé. En algunas ocasiones es probable que sí, pero la mayor parte de las veces es muy difícil revertirlo. Está fuera de nuestras capacidades porque al arreglar una cosa podemos descomponer o modificar otra. Yo no creo que sea muy sencillo componer o revertir estas condiciones. Recordemos pues entonces que todas nuestras actividades causan un impacto. Esto es irremediable. Solo seamos conscientes de cuál es la magnitud del impacto que vamos a producir y ayudemos al ambiente a que el impacto que produzcamos sea menor. Muchas gracias.